Bienvenidos, esto es El Faro de lo Extraordinario. Las tradiciones y leyendas están repletas de relatos que nos hablan acerca de los gigantes, pero la realidad es que no tenemos ninguna evidencia científica que nos pueda asegurar con certeza que los gigantes poblaron nuestro pasado en algún momento. ¿Quiere decir eso que nunca existieron? ¿Qué nos dicen los antiguos registros sobre ellos? ¿Puede la arqueología aportar alguna prueba sólida sobre su existencia? Esto es El Faro de lo Extraordinario y en el programa de hoy te invitamos a seguir las huellas de los míticos gigantes del pasado. En las últimas décadas, la posible existencia de gigantes en el pasado ha sido un apasionante tema de debate que ha dividido entre los que están absolutamente convencidos de este hecho y las personas más escépticas, los detractores o directamente aquellos que piensan que es una absoluta fantasía y que es totalmente imposible e improbable que alguna vez hayan existido. La discusión sobre este tema en no pocas ocasiones se ha originado a raíz de el supuesto hallazgo de increíbles restos de lo que se dice que eran gigantes en algunos lugares del planeta. Estas noticias suelen venir acompañadas de sorprendentes fotografías y es muy común que rápidamente se hagan virales y alcancen a millones de personas. Un caso muy famoso de lo que estamos hablando se vincula a una fotografía aparecida en el año 2002 en la que se muestra un enorme esqueleto rodeado de una plataforma de madera y en la que se puede ver a un arqueólogo empuñando una pala junto a su colosal cráneo. Desde el momento de la publicación de esta fotografía, numerosos medios periodísticos oficiales y no oficiales han dado total credibilidad a esta historia y han llegado a publicarse a lo largo de las últimas décadas una y otra vez. El sorprendente hallazgo se sitúa en algún lugar indeterminado de la India y es curioso porque de tanto en tanto esta noticia vuelve a hacerse viral y se vuelve a repetir como si fuera un hallazgo nuevo. La fotografía suele venir acompañada de una información que asegura que el hallazgo fue obra de un equipo de National Geographic en colaboración con el ejército de la India, ya que el terreno donde se encontró este enorme esqueleto está bajo jurisdicción militar del ejército indio. El relato también viene acompañado de una información que asegura que junto al enorme esqueleto se encontraron unas tablillas de arcilla que aseguran que esos restos pertenecen a una raza de superhumanos gigantes que habitaron en la antigüedad. Estos seres salen mencionados en el Mahabharata, una epopeya india que según algunos tiene una antigüedad superior al año 3000 a.C. Ni que decir tiene que estas campañas publicitarias e informativas tienen una enorme repercusión en un público muy crédulo o muy predispuesto a creer en todo tipo de historias fantásticas y sorprendentes. Referente a esta fotografía, aparecida por primera vez en el año 2002, hay que decir que los especialistas en desacreditar bulos o mentiras detectaron que era una falsificación. Por ejemplo, detectaron que esta famosa fotografía había sido extraída de un concurso de alteración fotográfica mediante sistemas digitales como por ejemplo Photoshop, y que en concreto esta imagen se había titulado Gigantes y que pertenecía a una categoría que había sido llamada Anomalías Arqueológicas. En concreto esta fotografía quedó en el tercer puesto, lo que nos quiere decir que realmente estaba muy bien hecha y se entiende por supuesto que la quisieran utilizar pues para argumentar esta historia fantástica sobre el hallazgo de un esqueleto gigante. Como curiosidad, decir que el creador de esta imagen, conocido en internet como Iron Kite, con el tiempo se desmarcó del uso que se le había dado a su fotografía, a su creación, a su alteración digital, e incluso se disculpó con National Geographic, asegurándoles que él no tenía nada que ver detrás de este bulo. Otro caso parecido con una fotografía es el conocido como el caso de El Gigante Árabe, el supuesto hallazgo de un enorme esqueleto con unas dimensiones que iban de entre 18 a 24 metros de largo y que supuestamente había sido localizado por un equipo de prospecciones petrolíferas que sorprendentemente mientras buscaban el oro negro se acabaron encontrando con los restos de este enorme ser de la antigüedad. El hallazgo supuestamente se produjo en el año 2004 y aquí el contexto servía para
de alguna manera respaldar el relato que en el Islam asegura que en el pasado también existieron gigantes. Algunos especialistas indican que estos engaños tienen éxito cuando suelen confirmar algo que la gente ya está predispuesta a creer, como por ejemplo un prejuicio, un punto de vista político o una creencia religiosa. Para lograr ser convincente, un engaño debe presentarse en un marco que tenga una apariencia de credibilidad. Las fotos de los gigantes tienen ambos elementos. Apelan tanto a cuestiones implicadas con la fe como a argumentos científicos que aparentemente son imbatibles. Y además la prueba suele venir acompañada precisamente de una imagen que parece un argumento totalmente invencible. Las motivaciones para esparcir estas mentiras, estos bulos, pueden ir desde el que solo busca pasar un buen rato riéndose de los demás, hasta el que utiliza estas fotografías para intentar forzar la fe de las demás personas, incluso amparándose en una absoluta mentira. Increíblemente, las falsificaciones de gigantes no son algo que nos pertenezca exclusivamente a la sociedad moderna. Por lo menos se conocen falsificaciones de este tipo desde el siglo XVIII. Las historias de estas fotografías nos recuerdan a el famoso mito de El Gigante de Cardiff, una figura de unos 3 metros de longitud supuestamente encontrada en algún lugar de Nueva York durante el siglo XIX. El Gigante de Cardiff es conocida como la mayor farsa de la historia de Estados Unidos y actualmente, y desde los años 40 del siglo XX, se puede admirar, observar para todos aquellos curiosos en el Museo de la Vida Rural de Cardiff, en el estado de Nueva York. El Gigante de Cardiff formaba parte de un plan para ganar y generar mucho dinero a través de una farsa que desde luego se aprovechó de las creencias fuertemente arraigadas en las personas que en aquella época vivían y residían en la zona. A George Hull se le ocurrió la idea de crear este gigante de piedra durante un viaje de negocios que él mismo realizó a Iowa. A Hull, un ateo convencido, se le ocurrió la idea del gigante tras una discusión que mantuvo con un pastor protestante en la que disputaban sobre lo que se nos relata en el capítulo 6 del Génesis, en la que se menciona que en aquellos días había gigantes en la tierra. Esta discusión encendió la imaginación de Hull y le llevó a preparar un plan para poder aprovecharse de la fe absoluta de aquellas gentes y obtener un buen dinero a cambio. En 1868, Hull encargó un enorme bloque de yeso de más de 5 toneladas con la intención de crear a través de él o a partir de él una enorme estatua con fines patrióticos. El bloque fue entregado a un cantero en Chicago que, tras jurar guardar silencio, creó el enorme gigante de más de 3 metros. Luego la figura fue enviada en secreto al pueblo de Cardiff, donde fue enterrada en un pozo y cubierta de arena hasta que llegara el momento adecuado. En 1869, el hombre propietario de los terrenos donde Hull había enterrado el gigante contrató a 2 obreros y les indicó que debían cavar un pozo exactamente en el lugar donde había sido enterrado el gigante. Tardaría poco tiempo en llegar el momento en el que aquellos 2 obreros, que desconocían absolutamente lo ocurrido, darían con el enorme gigante de piedra. La noticia del descubrimiento de un enorme gigante petrificado se extendió rápidamente por toda la zona. La gente llegó de kilómetros alrededor de Cardiff, dispuestos a conocer de primera mano aquella figura que era, sin ninguna duda, uno de los seres que se mencionan en el antiguo relato del Génesis. A partir de aquel momento, el relato del gigante se benefició del enorme fervor religioso que vivían los ciudadanos del lugar en aquel momento. Sin embargo, la comunidad científica daba otra versión. Ellos no conocían que era una falsificación y comentaban que, aunque se trataba de una estatua muy antigua, ojo con el detalle, no era un hombre petrificado, sino probablemente algún ídolo o figura, quizás creado por algún jesuita para predicar y dar testimonio a los indígenas de la zona. También hay que decir que, aparte de la gente crédula y de los científicos, hubo una tercera versión, un tercer grupo que decía que aquello ni era una estatua antigua ni era un hombre petrificado, que era simplemente un engaño. Pero curiosamente, ese grupo de personas quedó como marginado y aislado y en un primer momento nadie les hizo caso. Con el tiempo, Hull desveló que todo se trataba de una broma y la vergüenza colectiva hizo que un tupido velo cubriera para siempre aquella historia. Como os hemos comentado, actualmente
Esta figura de 3 metros se encuentra en exhibición en un museo dedicado a la vida rural en Copperstone, muy cerca de Cardiff, en el estado de Nueva York, dispuesto a seguir exhibiéndose para todos aquellos amantes de las curiosidades. Más allá de estas fotografías o estos famosos engaños, aparte de encontrarse algunas supuestas huellas y algunos huesos de colosal tamaño, la arqueología y la paleontología no pueden aportarnos ningún detalle más sobre la supuesta existencia de gigantes en el pasado. ¿Y qué podemos decir de los antiguos mitos y leyendas? Bien, pues una cosa queda clara. Casi todas las culturas tienen relatos en las que aparecen los gigantes. Y esto como mínimo nos tiene que despertar la curiosidad, porque cuando el río suena, agua lleva. Y que tantas culturas y sociedades distanciadas en tantos kilómetros y con evoluciones tan distintas unas de otras todavía mantengan en sus relatos la presencia de estos míticos seres, como mínimo nos tiene que hacer preguntarnos unas cuantas cosas. Las epopeyas hindús, el Islam, la cultura amerindia, los relatos míticos nórdicos, todos nos hablan de criaturas colosales con cualidades sobrehumanas y con unas características coincidentes entre todos ellos. A los gigantes se les consideraba superiores, normalmente a los seres humanos, pero directamente inferiores a la misma raza de los dioses. Y este es un detalle y un hecho que se repite en todo tipo de mitología allá donde escuchemos hablar sobre la raza de los gigantes. Los gigantes en el folclore se describen normalmente como seres míticos de enormes dimensiones. El término gigante deriva directamente de la mitología griega, donde se les describe como enormes seres colosales que tienen la mitad del cuerpo similar a un ser humano, aunque sus extremidades suelen terminar en partes retorcidas que nos pueden recordar a las serpientes o los reptiles. Según el poeta griego Hesíodo, los gigantes eran hijos de Ge y de Urano, o lo que es lo mismo, eran producto de la unión de la tierra y el cielo. La gigantomaquia fue una lucha desesperada entre gigantes y los dioses del Olimpo. En esta epopeya los dioses acabaron prevaleciendo gracias a contar con la ayuda del mítico Hércules, y los dioses terminaron venciendo a los gigantes, que fueron totalmente asesinados. Se creía que muchos de ellos yacían y yacen bajo montañas y que se puede detectar su presencia gracias a incendios volcánicos y enormes terremotos que todavía hoy podemos sentir. La gigantomaquia se convirtió en un tema artístico popular y se interpretó como un triunfo del helenismo sobre la barbarie, del bien sobre el mal. Los monumentos megalíticos y algunos enormes túmulos funerarios han hecho imaginar a algunas personas que quizás sus constructores fueron los míticos gigantes de la antigüedad. Algunas antiguas tradiciones europeas sostienen que la humanidad en un pasado fue mucho más alta de lo que actualmente somos, y que esto fue una degeneración de la perdida edad de oro de la humanidad. En la mayoría de cuentos europeos, los gigantes aparecen como criaturas crueles y estúpidas, dados al canibalismo y en la mayoría de los casos tuertos de un ojo. Los héroes que los terminaban matando a menudo lo hacían ayudados más del ingenio que de la propia fuerza bruta. Aunque en las antiguas historias aparecen también gigantes amables, habitualmente eran representados como seres odiosos y temidos por todas las personas. Curiosamente, a pesar de ser seres tan terribles y tan temidos, los matrimonios entre las hijas de los gigantes y los héroes de las historias eran posibles y continuamente podemos encontrar referencias a estos hechos. Y esto es lo que nos lleva al relato del Génesis, donde se habla de los Nefilim. ¿Y quiénes eran los Nefilim? Si acudimos al capítulo 6 del relato del Génesis, encontraremos que se nos explica que los hijos del Dios verdadero acabaron tomando esposas humanas para que fueran sus compañeras. Más adelante en el mismo relato se nos dice que los Nefilim se encontraban en la tierra en aquellos días, en los días en los que Jehová, el Dios de la Biblia, hizo estas declaraciones y quedaron registradas. El relato del Génesis nos sigue diciendo que esta circunstancia se perpetuó en el tiempo cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las mujeres humanas y continuaron también teniendo descendencia. Los hijos del Dios verdadero eran lo que conocemos como ángeles, criaturas espirituales
que habitaban en las regiones celestiales, lugares a los que no podemos acceder los seres humanos. Estas criaturas desarrollaron una actitud rebelde y desafiaron el orden establecido, creándose cuerpos materiales con los que pudieran interactuar con los seres humanos, lo que incluía la posibilidad de tener relaciones sexuales y proporcionarse su propia descendencia. Los hijos de estos ángeles rebeldes eran una raza híbrida que llegaron a ser conocidos como los Nefilim. El término Nefilim parece provenir del término hebreo utilizado para la expresión caer. Por lo tanto, una posible traducción al castellano podría ser los derribadores o los que derriban. Algunas versiones de la Biblia traducen la expresión Nefilim como gigantes, lo que nos lleva a pensar que probablemente estas criaturas eran poseedoras de un gran vigor físico o de un tamaño colosal. Según el relato bíblico, los Nefilim llegaron a ser conocidos en la sociedad del pasado como los hombres de fama, los poderosos de la antigüedad. Eran seres violentos y sanguinarios, enemigos de Dios y de todo ser viviente. Partícipes de la corrupción que se instauró en el planeta durante aquellos días y probables causantes de lo que podría haber sido la aniquilación total de la raza humana. Su presencia y la enorme maldad que se había extendido por todo lugar habitado parece ser que fueron el detonante que llevó al Creador a tomar la decisión de traer un diluvio universal que preservara su propósito original y que permitiera la salvación de la raza humana. Noé y su familia, gracias a seguir las instrucciones de Jehová, construyeron un arca que les permitió salvarse de aquel tremendo diluvio. El resto de criaturas que respiraban por la nariz perecieron anegadas en aquellas aguas que lo cubrieron absolutamente todo. Y esto incluía a los Nefilim, los poderosos gigantes de la antigüedad. Su fama y el terror que instauraron parece que fueron la base de muchas de las mitologías de la antigüedad. En estas antiguas leyendas, el relato de el Génesis queda notablemente desdibujado, pero guarda un notable parecido con mitologías como las de los griegos, según las cuales los dioses y las diosas mantuvieron relaciones sexuales con los seres humanos y dieron como fruto semidioses y héroes legendarios que tenían sorprendentes y poderosas características sobrehumanas. La neblina de los tiempos ha creado un tupido velo a través del cual es prácticamente imposible vislumbrar lo que ocurrió en el pasado con los gigantes. Cada uno es libre de creer y opinar lo que considere más acertado o más cercano a sus creencias y convicciones. Faltaría más, no es nuestro papel decidir o influir sobre este aspecto. Lo único seguro es que la fascinación por estas míticas criaturas sigue hoy tan vigente como nunca, tan fuerte como nunca lo ha estado. Amigos del Faro, nos encantaría saber vuestra opinión al respecto de este tema. ¿Qué opináis? ¿Existieron los gigantes en el pasado? ¿Qué opináis sobre los antiguos relatos? ¿Conocéis alguna prueba arqueológica que se nos haya escapado que nos pueda sorprender y iluminar un poco más sobre este asunto? Déjanos tu opinión aquí debajo, nos hará muy felices saber tu opinión al respecto de este tema. Por nuestra parte, os damos muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Si te gusta nuestro canal y nuestro contenido, no te olvides de darle a like. Si os gusta nuestra propuesta, os invitamos a suscribiros al canal y os animamos a darle a la campanilla para estar informados de futuras novedades. Y por qué no, compartir nuestro proyecto con todos aquellos que penséis se pueden beneficiar del mismo. Esto es el Faro de lo Extraordinario y os esperamos aquí muy pronto para seguir iluminando todo lo maravilloso.